El día de hoy tenemos el tema, el primer viaje misionero. Así que espero que vengan listos porque nos vamos de viaje hoy con Bernabé y Saulo en el capítulo 13 de los Hechos. Se cree que este viaje duró aproximadamente 2 años. Entonces vamos a tratar de resumir hoy aquí 2 años de viaje en unos cuantos minutos. No nos va a dar tiempo porque esto lleva mucha historia y muchas de las cosas que podemos platicar, pero vamos a dar un pasoncito así rápido para tener un amplio, por lo menos tener idea de qué se trató. Este viaje aproximadamente se llevó a cabo en los años 44 al 46 después de Cristo. Y se cree también que durante este primer viaje el apóstol Pablo escribió algunas cartas, las cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. En este capítulo, en el capítulo 13 que estamos viendo hoy, por primera vez se les llama apóstoles a estos discípulos. Antes no se les llamaba apóstoles. En este capítulo empezamos a ver esto. Y también otra de las cualidades es de que el autor del libro nos va indicando que quien va liderando el viaje es Bernabé. Pero termina el viaje o a mediados del viaje termina siendo Saulo o Pablo quien termina liderando este viaje. También se agrega a este primer viaje Juan Marcos, es como acompañante. Juan Marcos se mencionó, el pastor Melvin lo mencionó el miércoles anterior. ¿Se recuerdan ustedes quién era Juan Marcos? A ver, alguien que me diga. Del grupo de oración, de intercesión que se habló, ¿verdad? Entonces, ahí está, es el mismo Juan Marcos. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de dividir este viaje o este tema en 2 partes. Vamos a ver rápidamente un pasón, el viaje, y luego yo les tengo ahí 5 principios que podemos nosotros como iglesia seguir basados en este primer viaje misionero de Pablo. Entonces, vámonos a Hechos 13, del 1 al 3. Vean que solo en estos 3 primeros versículos, solo aquí pudiéramos quedarnos esta noche y le podemos sacar y exprimir tanto a esos 3 versículos. Entonces, ahí nos están ayudando los muchachos en pantalla. Y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Continuemos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, quedémonos aquí, hagamos una pequeña pausa por acá. Y demos un pequeño vistazo a la iglesia de Antioquía. Esta iglesia de Antioquía salió porque la iglesia en Jerusalén, ¿se recuerdan ustedes? Estaba siendo perseguida, entonces ya no podían reunirse en Jerusalén y dijeron: ¿a dónde nos vamos? Pues vámonos a Antioquía. Y se fueron a Antioquía. Ahí se estableció una iglesia. Y allí estaban liderando los personajes que nos acabamos de leer. Estaban a cargo, dice ahí la palabra, habían profetas y maestros.
Miren cómo desde ya viene una iglesia que tiene orden, ¿verdad? Una iglesia que viene siendo guiada por el Espíritu Santo, trae a un liderazgo firme. Pero ¿qué hacía esta iglesia? ¿Qué estaban haciendo? ¿Usted puso atención? Ministrando estos al Señor, decía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ministrando estos al Señor? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué querrá decir que estaban ministrando estos al Señor? Que estaban alabando al Señor, estaban exaltando el nombre del Señor, estaban buscando la presencia de Dios. Y mientras estaban en ese tiempo de comunión, de presencia de Dios, ¿qué pasa? El Espíritu Santo da una palabra muy directa. Menciona los nombres. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Qué rico escuchar una palabra directa, ¿verdad? Yo no sé si algunos de ustedes han tenido esa oportunidad que el Espíritu Santo hable de una manera directa. Algunas veces lo va a hacer directa, otras veces en tu corazón tú lo vas a sentir de manera directa. Y aunque no digan tu nombre, tú sabes y decís, eso es para mí. Esa palabra es para mí. Y es el Espíritu hablando a tu vida. Entonces ahí es donde la manifestación del Espíritu Santo se desarrolla cuando estamos ministrando al Señor. Entonces es escogido Bernabé y Saulo. Pero ¿qué pasa después de que ya son elegidos? Bueno, pues Saulo, nos vamos mañana y ya, de viaje. No, ahí dice, siguieron después de haber ayunado y orado. Entonces siguió el proceso de búsqueda al Señor, impusieron las manos y les enviaron. No fueron arrebatados. Ya recibí la palabra y mañana me voy. No, siguió una búsqueda continua y también recibieron una aprobación de la iglesia. Les impusieron manos para bendecirlos y enviarlos. Entonces, hermanos, aquí viene uno de los principios, ¿verdad? Debemos de ser enviados y debemos seguir buscando al Señor. ¿Cuál era la misión de Pablo y de Bernabé? ¿Por qué iban a ser enviados? Que vayan a pasear y a recorrer el mundo. ¿Por qué eran enviados? Para predicar, para seguir la obediencia, el mandamiento, el gran mandamiento. ¿Cuál fue el gran mandamiento? Mateo de 28, 19, ¿cuál es? Y hacer discípulos. Entonces, ellos habían recibido ese mandamiento y por eso es que ellos estaban listos para ir a predicar el evangelio. Bueno, ahora sí, vámonos pues de viaje. Yo no sé si en Multimedia nos lograron conseguir el mapa del primer viaje misionero ahí está. Hoy vamos a ver geografía. No nos fue tan bien en el colegio algunos, ¿verdad? Pero aquí está más o menos, tenemos una idea. ¿Dónde está Antioquía? No sé si ustedes logran verlo. ¿Sí? ¿Ven Antioquía? Va, pero me va a decir otro, pero yo miro 2 Antioquías. Es que sí hay 2 Antioquías. Aunque tienen el mismo nombre, no es el mismo lugar. Nos pasa aquí, ¿verdad? Por ejemplo, alguien nos dice, mañana salgo para la Florida. Ya tenés quien te lleve al aeropuerto, si no yo te llevo. No, hombre, aquí a Misco. Porque tenemos los 2 nombres son iguales, pero están en distintas ubicaciones. Igual aquí está Antioquía, de la que estamos hablando ahorita, de donde está saliendo Saulo y Bernabé. Están saliendo de Antioquía de Siria. Y la otra se llama, o le dicen, Antioquía de Pisidia. Entonces, por lo menos algo aprendimos hoy, ¿verdad? Que hay 2 Antioquías. Que yo espero que aprenda más cosas, pero por lo menos ya lleva una. Bueno, entonces, ellos están ahí. Es que aquí me cuesta ver a mí.
En Antioquía, bueno, mejor miro mis notas porque no miro aquí bien. Salen del puerto de Salamina hacia la isla de Chipre. Se cree que, no se cree, de hecho la Biblia nos menciona en los capítulos anteriores que Bernabé era originario de Chipre. Entonces por eso se cree de que dijeron vámonos a Chipre porque ahí ya tenemos por lo menos un contacto. Se fueron a Chipre, pasan a Pafos. Allí un acontecimiento que pasa en Pafos es de que un gobernador se interesa por conocer de Dios, escuchar el mensaje de Pablo, y ahí también encuentra una oposición de un hechicero o de un falso profeta. No les doy detalles porque nos quedaríamos ahí, pero así un pasoncito les estoy dando. Luego siguen a Antioquía de Pisidia. Allí los expulsan de la ciudad, se van a Iconio. En este versículo es donde les digo yo que por primera vez les llaman los apóstoles. Salen para Listra. En cada una de las ciudades que yo les estoy mencionando, ellos van predicando el evangelio, van anunciando el evangelio. Luego van para Listra, allí hay un cojo que es sanado, es levantado. También ahí mismo, en Listra, los confunden con dioses mitológicos griegos, porque como vieron que hizo milagro, dijeron este es Mercurio y este es Júpiter, porque hay una leyenda griega allí, y dijeron estos, hagámosles el altar, adorémosle, porque vinieron los dioses, y toda la gente, ¿verdad? Ahí sacando para adorarlos, pero ellos... Pablo sabía, ¿verdad? No, nosotros no somos ningún Dios. Al contrario, nosotros venimos a predicarle al Dios vivo, al Dios de la creación. Y ahí da ese mensaje. También ahí en Listra, Pablo es apedreado y echado fuera de la ciudad. Llegan a otra ciudad de Derbe, no sé si las van identificando allí. También muchos griegos, muchos judíos, muchos gentiles escuchan la palabra. Y ahí toman la decisión de regresar el viaje y hacen el mismo recorrido hasta que llegan nuevamente a Antioquía. Ahí fue un pasón que les di, pero ahorita vamos a entrar poquito a poquito cada uno de los puntos. Ahora bien, aquí vemos 5 principios en este primer viaje misionero en donde como iglesia nosotros podemos aprender o experimentar o poner por obra. Esos 5 principios, a ver, diga usted, bueno, para la iglesia de hoy, ¿quiénes son la iglesia? La semana pasada aprendimos, ¿verdad? El error que se ha cometido, que iglesia es el edificio. ¿Quién es la iglesia? Yo. Entonces, haga así, 5 principios, haga así. 5 principios para mí. Ok, muy bien. Empecemos pues. Bueno, antes de avanzar, los principios se mantienen a través de los tiempos. Los valores van cambiando. Los valores van cambiando según las épocas. Por ejemplo, me imagino yo que el hermano Víctor, por ejemplo, aquí presente, él vivió en una época donde el valor de la palabra era muy válida, donde se hacían tratos con la gente y decían, es que yo di mi palabra y la voy a cumplir. El día de hoy, ¿será que sigue vigente eso? Si llego yo con mi esposo, fíjate que hice un trato, compré un terreno. ¡Ay, qué bueno! Sí, ya le pagué al don y las escrituras. No, él quedó de dármelas mañana, la otra semana. Ya vi la cara de ustedes, ¿verdad? ¿Verdad que eso ya el día de hoy ya no es válido porque se ha perdido el valor a través de las épocas? Los principios no se pierden, los principios se mantienen. Entonces hoy vamos a ver 5 principios para la iglesia de hoy que fueron aplicados acá en este primer viaje misionero. Y
Ese principio está en el versículo 4 del capítulo 13. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El primer principio. Veamos el versículo 9 también. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿qué dice? Yo lo quiero escuchar. Eso, muy bien. El 13:52. Y los discípulos estaban. Yo hoy los voy a estar molestando, inquietando. Yo quiero oírles. ¿Qué dice el 52? ¿Y los discípulos estaban? Ajá, muy bien. Entonces, el principio número 1 es estar llenos del Espíritu Santo, guiados del Espíritu Santo. Amén. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, hermanos, ahí dice, los discípulos estaban llenos de gozo. Cuando yo veo a alguien que está amargado, cuando veo a alguien muy triste, no sale de su... Hay épocas, obvio, de tristeza, pero no permanente, ¿sí? Pero que está en estado permanente triste, en estado permanente amargado. Ay, yo digo, necesita un toque del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Es lo que el canto de hoy, ¿verdad? Transforma esos, los huesos los resucita, ¿verdad? Las tumbas las convierte en jardines. Y me encanta eso, porque podemos disfrutar de ese beneficio, de esa bendición del Espíritu Santo. Y la iglesia en ese momento estaba siendo guiada, siendo llena del Espíritu Santo. ¿Cómo empieza el libro de los Hechos? Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, a veces nosotros no le ponemos atención o le damos menos importancia a este punto, pero es algo que como iglesia debemos de buscar. ¿Cómo encontramos la llenura? ¿Cómo encontramos la guianza del Espíritu Santo? Buscando la presencia del Señor. Cuando estamos en oración, como la iglesia acá, buscaba en ayuno, en oración. No ayunabas porque estaba pidiendo algo, por una petición en específica. Ayunaba porque quería escuchar la voz de Dios, quería escuchar la guianza del Señor. Cómo Pablo y Bernabé supieron cómo ir, a dónde ir, por dónde empezar, que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. A veces nosotros necesitamos guianza, queremos hacer algo. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? ¿Qué estrategias utilizo? Ahí es donde el Espíritu Santo te puede dar esa palabra, te puede dar esa dirección para poder conocer los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. Amén. ¿Cuántos necesitan y quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Bueno, sigamos. El principio número 2 está en el 13, capítulo 13 y versículo 7, al final. Que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, ¿qué deseaba? Deseaba oír la palabra. El 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Miren, no les alcanzó a los judíos a escuchar. Decían, regresen y siguen, por favor, porque nosotros queremos seguir escuchando. El 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra. El 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban
la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 13:49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Miren el impacto que está teniendo la palabra. El 14:1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. ¿A qué creyó? Al mensaje de la palabra que estaba predicando Pablo y Bernabé. En el 14:9 y 10, al final, en el 10, el 9, perdón, oyó hablar de Pablo, estamos hablando, este es el cojo, el cual fijando en él sus ojos, ¿dónde voy? Sí, el cojo oyó hablar a Pablo, pero ¿qué hablaba Pablo? La palabra. Si Pablo hubiera estado escuchando o hablando, qué sé yo, del fulano, del mengano, del líder del baje, si usted viera que allá en Antioquía, vaya que estoy aquí en Iconio, porque viera que allá en Antioquía, viera que allá, no, ¿qué hablaba Pablo? La palabra. Y dice, escuchó, era un cojo, escuchó hablar a Pablo. ¿Y qué más dice? Y fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado. Mire la fe. Aquí este cojo tenía fe, oyó la palabra, recibió fe para ser sanado. Y dijo a gran voz, levántate sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Mire qué milagro. ¿Por qué vino ese milagro? Por escuchar. ¿Por escuchar qué? La palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, el principio número 2, amar la palabra, escuchar la palabra, porque por la palabra viene tu fe, y por esa fe tú puedes recibir milagros de parte de Dios. Amén. Dale valor a la palabra, no desprecies la palabra. Hay muchos que, no sé, ¿verdad? Cada quien sabrá qué valor le da la palabra. Pero cuando nosotros vengamos y estemos en un lugar como esto, estamos en una transmisión, estemos atentos a la palabra. ¿Por qué? Porque cuando estamos escuchando esa palabra, el Señor ministra nuestro corazón y nosotros podemos tomar esa palabra, así como pasó con este cojo. Este cojo, su situación, pero empezó a escuchar y, como decimos, ¿verdad? Le hizo clic. Este mensaje. Y si yo creo que puedo ser sano, yo creo que puedo volver a caminar. Es imposible, pero para Dios, dice ahí el mensaje que estoy oyendo, dice que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Yo creo esa palabra. Y cuando Pablo ve, dice, levántate. Y el cojo en ese momento se levantó. Entonces, hermanos, nosotros escuchemos, estemos atentos, que nuestros oídos puedan estar atentos a la palabra del Señor. Amén. Yo soy de una postura, ¿verdad? No sé si estaré mal, pero a veces decimos, es que Dios no me habla. Es que quisiera que Dios me hablara, pero no me habla. Yo pienso y digo, Dios siempre está hablando, pero yo soy la que no estoy poniendo atención a su palabra. Mis oídos no están abiertos a la palabra que Él está dando. Tengo cerrados mis oídos. Es como que yo me pusiera unos audífonos. ¿Le ha pasado a usted? A alguien que usted le estaba de hablar y ni atención le pone. Que si cuando se da cuenta tiene audífonos y usted va de darle, ¿va? Entonces, así nos pasa a veces con el Señor. Señor, háblame. Solo porque te estoy hablando, papayito, te estoy hablando, mamáita, pero no me pones atención, tus oídos no están abiertos. Entonces, hermano, hermana, cuando vengamos a la casa del Señor y estemos en la adoración, en la presencia del Señor, digámosle, Señor, aquí estoy,
Abre mis oídos espirituales para poder escuchar tu voz y recibir una palabra. Por una palabra, este cojo recibió su milagro. Por una palabra, este cojo recibió sanidad. Yo no sé si tú estás esperando un milagro de parte de Dios. Yo no sé si tú estás esperando una palabra de parte de Dios. Pero pon atención a esa palabra. Principio número 3. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuál es el primero? ¿Y el segundo cuál es? El número 3 que llevamos. Es el que toca, ¿verdad? Bueno, el número 3 lo encontramos en el 14, 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos, ayúdeme por favor, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, discípulos, la palabra clave ahí, discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que está aprendiendo de alguien, ¿sí? Entonces, aquí ya va de regreso Pablo y dice, vamos a regresar por donde venimos. ¿Cuál era el propósito de Pablo de hacer el mismo recorrido que hizo en la ida, pero ahora de regreso? Pudiéramos decir, ay, pero si ya terminó su misión, si hubiera ahí tomado un vuelo directo hacia Antioquía, sin escalas. Pero tenía un propósito. Aquí Pablo dice, aquí la palabra dice, ¿verdad? Después de anunciar y de hacer muchos discípulos, volvieron confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles ¿a qué? A que permanecieran en la fe. Entonces, hermano, nosotros debemos convertirnos en discípulos, que sigamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Conforme nosotros nos vamos congregando acá en la iglesia, nos congregamos en las células, nos metemos al CENFOC, nos metemos, CENFOC es Centro de Formación Cristiana. También nos integramos a un ministerio a servir. Ahí estamos, somos discípulos siendo formados. ¿Y qué pasa con un discípulo que está siendo formado? Es un discípulo que está aprendiendo en su vida cristiana y en ese camino su fe está siendo formada también, su fe está siendo fortalecida. ¿Cómo es de que dice Pablo aquí? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ay, hermano, yo pensé que no habían tribulaciones cuando uno ya se hacía discípulo. Yo pensé que ya no habían problemas. Aquí dice Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo pasó en este viaje. Vamos a verlo acá. En el 14, 19. Si no estoy malo es. Sí, en el 14, 19. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Miren qué prueba la de Pablo. Lo apedrearon. Pensaron que estaba muerto. Ay, dejémoslo ahí tirado. Solo imagínense ese cuadro, ¿verdad? ¿Qué tipo de prueba, qué tipo de tribulación? Pero ¿qué hizo Pablo? Yo por eso no quería venir a predicar, yo por eso, ¿verdad? Que los problemas, no, ¿qué hizo Pablo? Tocó la prueba, pero se levantó. Vamos a la siguiente ciudad, ¿y a qué? Sigamos predicando.
Entonces, un discípulo está siendo formado a pesar de las tribulaciones, avanza. Porque eso hace formar su fe, hace fortalecer su fe. Pero si no, es uno el que ya empieza a dar sus primeros pasos, viene a la iglesia, está bien emocionado, sigue. Es que el líder no me habló, es que el líder no me llamó esta semana, ya no voy. ¿Verdad? Su fe no está fuerte, no está firme. Entonces, hermanos, nosotros debemos fortalecer nuestra fe. Cada prueba es una oportunidad para experimentar la fidelidad y el poder de Dios. Las pruebas es para eso, es para que experimentemos el poder de Dios. Amén. Entonces, el principio número 3, fortalecer nuestra fe. Principio número 4 es compartir las buenas nuevas de salvación. Fue el mensaje que dio Pablo en todo su viaje misionero, en todas las ciudades que visitó, compartía la palabra. Y en el Hechos 13, 24 al 29, ese no lo vamos a leer, pero allí, miren, hay un lujo de sermón de Pablo. Ahí está casi que textualmente, ¿verdad? Cómo viene Pablo, da ese sermón ahí en las sinagogas y cómo es de que él utiliza esas estrategias de su sermón para que los tanto judíos como gentiles escuchen el mensaje de Jesús. Da una gran historia desde los patriarcas, se viene y da toda el historial hasta llegar a Jesús. ¿Y cuál es la conclusión de Pablo con su mensaje? Es de que Jesús nació, murió, resucitó por amor a nosotros, murió para salvarnos, traernos salvación, para justificarnos del pecado, para hacernos libre del pecado. Amén. Y ese es el mensaje que nosotros también podemos llegar a compartir. Primero experimentarlo nosotros, ¿verdad? Poder alcanzar la justificación. ¿Cuántos hemos disfrutado de esa bendición hoy acá? De ser justos delante del Señor. Él nos hace justos ante Él. Amén. Y el 13:47, ahí es Pablo donde es llamado para luz de los gentiles. Y el punto número 5, y con esto ya vamos aterrizando, es el resultado de los 4 principios anteriores. ¿Se acuerdan de los 4 principios que llevamos? A ver, dígamelos pues. Lleno del Espíritu Santo, amar su palabra, fortalecernos en la fe, compartir su palabra. Y como resultado de estos 4 principios, el 14:27. Capítulo 14, versículo 27. Ya Pablo está de regreso en Antioquía sede. Ya regresó de todo su viaje y dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Vamos a repetirlo. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Amén. El resultado de las anteriores es que Dios hace grandes cosas con su pueblo. Yo no sé si usted está preparado para recibir esas grandes cosas de parte de Dios para su vida, para su familia. Amén. Amén, aleluya. Así que cada uno de nosotros podemos ser canales de bendición para las personas que nos rodean. Amén. Donde podamos estar nosotros, que podamos ser esas personas de bendición y podemos exaltar el nombre del Señor, ser de testimonio de las grandes cosas que el Señor está haciendo con nosotros día a día. Amén.